Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Walter Fernández Vaca. Estamos ya en este séptimo módulo de nuestro diplomado en gestión del talento humano. Nos falta este séptimo módulo y un módulo más que sería el octavo para terminar con nuestro diplomado de especialización en gestión del talento humano. El día de hoy vamos a trabajar el ámbito de liderazgo y coaching. Y nuestro valor agregado que vamos a exponer es en el ámbito del neurocoaching, que seguramente también deben haber escuchado. ¿Ok? Muy bien. Acompáñenme en este viaje tan interesante hablando acerca del liderazgo, su relación con el ámbito del coaching y también con el neurocoaching. En el mundo se han creado diversas organizaciones, diversas asociaciones, ¿no? Estas organizaciones congregan a diversos especialistas en coaching, gente que se ha interesado por el coaching, gente que se ha interesado por brindar asesorías especializadas. No necesariamente tienen que ser profesionales psicólogos, pueden ser profesionales de las diversas ciencias existentes. Conozco muchos amigos que son coach y que son ingenieros de sistemas, son biólogos. No, en mi caso yo soy administrador de empresas y también tengo experiencia realizando coaching en varias consultorías que he realizado. Entonces quiero que primero se queden con esta idea, que para ser coach no se necesita tener una carrera especializada, ¿no? Como lo es el ámbito de la psicología, psiquiatría o alguna carrera relacionada con las ciencias de la salud. Bueno, yo formo parte de esta organización internacional, International Coaching Association, y ahí congregamos a varios profesionales que nos gusta este tema, que somos muy apasionados del ámbito de la gestión del talento humano y también del liderazgo y del coaching. El liderazgo empresarial. En una primera parte, lo que nosotros vamos a estudiar será el ámbito del liderazgo. Y posteriormente vamos a relacionar con el ámbito del coaching. Pero para explicarles lo que es liderazgo y lo que es coaching, también deben de conocer lo que es el ámbito de la comunicación. Ustedes saben que la comunicación es un aliado muy importante de nosotros como líderes y como coach, así como también de especialistas en la gestión del talento humano. Primero les voy a contar una anécdota. En una oportunidad en un pueblo europeo, había un campeón mundial, vamos a llamarlo así, de corte de árboles. Este campeón de leña, este leñador muy famoso en toda la comunidad, en un día podía cortar 300 árboles. Nadie podía con este campeón de corte de árboles, ¿no? Bastante soberbio. Todos los años se organizaban campeonatos de corte de árboles y él siempre ocupaba el primer lugar. En un solo día podía talar 300, 400 árboles. Hasta que en una oportunidad viene un joven bastante enjuto, baja de estatura, y lo retó a nuestro campeón, que medía como 2 metros. El campeón se rió, ¿no? Y le indicó adelante con la competencia. Entonces empezó el campeonato de corte de árboles. El pueblo, bastante curioso, veía y observaba el campeonato desde lo alto de un cerro. Y veía por qué ese joven que lo ha retado, por qué constantemente se sienta a descansar, mientras que el campeón corta y no descansa, ¿no? Bueno, y al final el resultado fue desastroso. ¿Para quién? Fue desastroso para el campeón. El campeón solamente cortó 300 árboles, mientras que nuestro joven de baja estatura, que nadie daba ni un céntimo por él, cortó 500 árboles. El pueblo entusiasmado fue a aclamarlo, fue a aplaudirlo y le preguntó, ¿no?, cómo había hecho para lograr tan hazaña de cortar en un solo día 500 árboles, mientras que el campeón nacional, el campeón de la localidad, solamente había cortado 300 árboles. La explicación es el siguiente, les dijo el joven, ¿no?
cuando yo estaba sentado, aparentemente descansando, estaba afilando mi hacha. ¿Qué les pareció, estimados amigos? Esa es la recomendación que nosotros hacemos a la hora que hacemos coaching, a la hora que impartimos liderazgo. Nosotros también debemos de afilar el hacha. ¿Cuál es nuestra hacha? Nuestra hacha que tenemos nosotros como personas se relacionan con 4 dimensiones. La primera dimensión, la parte física. La parte física es muy importante. Hay que afilar esta hacha en el ámbito físico. Salir a caminar, salir a correr, desarrollar nuestro organismo, cuidarnos de los excesos de comida. Entonces es muy importante que afilemos nuestra hacha en el ámbito físico. También debemos de afilar nuestra hacha en el ámbito mental e intelectual. ¿Cómo? De repente incrementando nuestros conocimientos, matriculándonos en estos cursos diplomados que son de suma importancia para aumentar nuestros conocimientos, ¿no? Entonces nuestra hacha intelectual, mental, también tiene que ser afilada. También la parte emocional. La parte emocional es muy importante también, estimados amigos. La parte emocional, la parte social, el trabajar con otras personas, el interrelacionarme, el socializarme con otras personas, también es de suma importancia realizarlo. Y también la parte espiritual. Esa es una de las variables más importantes, porque siempre la parte espiritual nos lleva a una escala de valores, nos lleva a un comportamiento ético adecuado en nuestra empresa. Y teniendo el ámbito espiritual positivo, vamos a ganarnos el respeto de nuestros compañeros de trabajo. Entonces no se olviden, estimados amigos, afilar el hacha en la parte física, en la parte mental e intelectual, en la parte emocional, así como también en la parte espiritual. ¿Ok? Continuamos. Disney, Walter Disney. Walter Disney era un visionario. Cuando él era joven, presentaba su propuesta de crear dibujos animados, presentaba su propuesta para los diferentes programas y nadie le hacía caso, ¿no? Para eso él ya había creado al ratón Miguelito y todo el mundo se reía con él, hasta que se demostró que era un visionario. Se prestó dinero y él mismo empezó a hacer su propia empresa. Para él, una persona de muy altas cualidades, dice, el liderazgo significa que un grupo grande o pequeño está dispuesto a confiar la autoridad a una persona que ha demostrado capacidad, sabiduría y competencia. Es muy importante que nosotros como líderes, como gerentes de talento humano, demostremos ¿qué cosa? Capacidad, sabiduría y competencia. Capacidad se mide en el ámbito del conocimiento, capacidad analítica, capacidad en la solución de problemas, la sabiduría. De alguna otra manera debemos de conocer lo que estamos haciendo y ser muy competitivos, ¿no? Entonces Walter Disney plasmó esta bonita frase que les he traído en esta clase en este módulo de liderazgo y coaching. Bueno, no todos los líderes son buenos, ¿eh? También hay líderes que son malos. Ahí está, nos demuestra nuestro famoso Lord Vader, ¿no? Entonces también hay líderes que entran al lado oscuro. Los jefes de estas bandas de delincuentes que asolan nuestros países latinoamericanos es un buen ejemplo, ¿no? Estas personas que han entrado al narcotráfico y que asesinan personas, de alguna otra manera también son jefaturas, yo lo llamaría, ¿no? Quizás líderes, pero están en el lado oscuro. Nosotros no, nosotros vamos a aprender a ser líderes en el ámbito positivo. ¿Ok? Un verdadero líder, ¿qué cosa tiene? Seguridad en sí mismo para permanecer solo, bastante coraje, ¿no? Audacia, nos gusta tomar decisiones, nos gusta descubrir lo nuevo, trabajamos con bastante pasión y ternura, ¿ok? Escuchamos siempre las necesidades de las personas al cual estamos liderando. Entonces
Entonces, un verdadero líder debería o tiene diversas cualidades que nosotros lo vamos a implementar en nuestras empresas. Pero ¿qué cosa es el liderazgo, estimados amigos? Esta es la definición más exacta de lo que es el liderazgo, ¿no? Es una definición que también lo desarrolló Hidalberto Chiavenato y que de alguna otra manera nosotros, los que hemos llevado cursos de administración, de MBA, lo utilizamos. El liderazgo, ¿qué cosa es? Es la influencia interpersonal. Nosotros debemos tener influencia hacia otras personas. Pero no confundamos el ámbito de la manipulación, ¿no? La influencia en el ámbito positivo. Eso es lo que debemos de tener. Dirigido a través del proceso de comunicación. Es por eso que el liderazgo, comunicación, coaching van de la mano. Mi experiencia en el ámbito de gerencia del talento humano me indica de que el liderazgo con la comunicación, el coaching van de la mano. Estas tres variables son las herramientas más utilizadas en todo proceso de jefaturar grupos humanos. Acá hay algo muy importante. Para el logro de una o varias metas. Siempre el líder tiene que fijarse una meta. Lo que nosotros estamos hablando es de administración por objetivo. Entonces, estimados amigos, otra vez volvemos. El liderazgo es la influencia interpersonal, dirigido a través del proceso de comunicación para el logro de una o varias metas. Debemos de trabajar siempre con metas establecidas. El uso de máscara positiva es muy importante. ¿Qué significa el uso de máscara positiva? La sonrisa, el carisma, ser agradable con nuestros colaboradores, ser agradable con el personal externo o interno de mi empresa. Siempre hay que usar una máscara positiva, ¿no? La asertividad, el liderazgo se relaciona también con el buen trato. Si yo como líder, si yo como gerente voy a empezar a dar malos tratos, definitivamente no voy a ser un líder y lo más probable es que me vaya mal en este camino tan hermoso y tan bonito que es el de ejercer liderazgo en nuestra organización. Entonces, estimados amigos, a sonreír se ha dicho. Dejemos el ceño fruncido en nuestras empresas y siempre a sonreír y siempre tener actitud positiva. En esta diapositiva vamos a ver los estilos del liderazgo, ¿no? El liderazgo tiene diversos estilos. Hay un estilo que se llama el coercitivo, ¿no? Ya saben ustedes que es un estilo sumamente autócrata, ¿no? Que se asemeja bastante al ámbito de la autocracia. En todo caso, aquí estamos colocando autoritario, ¿no? Vayamos primero al coercitivo. Demanda acatamiento inmediato. El estilo en un liderazgo coercitivo es haz lo que yo te digo, ¿no? Tú no puedes opinar. Aquí el único que opina soy yo como gerente. Algo así como que al colaborador le decimos, tú eres el hardware, yo soy el software. El único que piensa soy yo. Pero no es así. Nuestros colaboradores también tienen que proponer, también son personas que sienten, personas que piensan. Y ellos están también para proponernos diversas ideas. Lo que importa en un liderazgo coercitivo es conducción para obtener logros, iniciativa y bastante autocontrol. ¿Ok? ¿Cuándo funciona mejor este estilo coercitivo? Cuando hay problemas en la empresa, ¿no? De repente para hacer una reestructuración de la empresa. De repente tú eres el nuevo gerente general de una empresa en problemas. Quizás habría que entrar con un estilo coercitivo, ¿no? Pero siempre analizando la coyuntura. De repente nuestros nuevos colaboradores, ellos están acostumbrados a un estilo coercitivo y autoritario. Impacto general en el clima laboral, negativo. El tener un estilo coercitivo nos da como resultado un clima laboral negativo. Un clima laboral que no es bueno en nuestra organización. Tenemos también otro estilo llamado el autoritario, ¿no? Que por lo general se obliga y moviliza a la gente hacia una misma visión. ¿Ok? Ven conmigo, constantemente tú vas a estar conmigo, tú me tienes que apoyar.
obedéceme, apóyame, es una típica frases. ¿Cuándo funciona mejor? Cuando el cambio requiere una nueva visión o cuando es necesaria una orientación clara. A veces hay que orientar y ser muy claro con los trabajadores y de alguna otra manera este estilo autoritario podría dar muy buenos resultados, pero hay que tener mucho cuidado con este estilo autoritario. Por si acaso, el estilo autoritario no es un estilo en el cual yo a la fuerza voy a imponer mis ideas. Para eso está este estilo que se llama coercitivo, ¿no? Que no acostumbramos que no recomendamos usar. Aquí en el Perú, con la experiencia que tengo en el ámbito de gerenciar varias empresas, yo diría de que podemos hacer un análisis coyuntural. Muchas veces vamos a tener que ser autoritarios con nuestros trabajadores o tener un estilo autoritario, que no es malo, pero también muchas veces vamos a tener un estilo afiliativo, democrático, ¿no? Y también un estilo de coaching, como vamos a ver posteriormente. ¿Ok, amigos? ¿Qué más podemos rescatar en esta diapositiva? Podemos rescatar de que también existe un estilo marcapasos en la parte de acá, ¿no? Marcapasos, ¿no? El estilo marcapasos trabaja en base a administración de metas, pero a veces escogemos elevados índices de rendimiento. Yo sé que el vendedor me va a vender 100, pero yo le exijo que me venda 200, ¿no? Entonces hay suma rectitud. Exagero bastante en mis logros. Y hay veces también podría funcionar bien para obtener resultados rápidos. Pero ¿qué pasa con el clima laboral? Negativo. Un clima laboral totalmente negativo. Mucha imposición, mucha fuerza, muchos objetivos irreales. Y como resultado va a ser que vamos a tener un clima totalmente negativo. A tener cuidado entonces con este estilo. ¿Ok? Y el último estilo, que es uno de las variantes de última generación, vamos a llamar, es hacer coaching, y que se relaciona con nuestro tema el día de hoy, ¿no? El hacer coaching involucra desarrollar a la gente para el futuro, prepararlos. Vamos a preparar a nuestros colaboradores para diversos problemas o diversas situaciones a enfrentar en un futuro, ¿no? El estilo de una frase, prueba esto, haz esto. Nosotros vamos a desarrollar a nuestros colaboradores con bastante empatía y también utilizando bastante la autoevaluación, la autoconciencia. ¿Ok? ¿Cuándo funciona mejor? Cuando queremos apoyar a un colaborador a mejorar su rendimiento, a desarrollar fortalezas a largo plazo. El estilo del coaching es personalizado, estimados amigos. Si yo observo que un colaborador ha bajado tremendamente su rendimiento, tengo que conversar con él. Tengo que preguntarle cuál es su problema. Prácticamente yo actúo como un asesor. No solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito familiar. Voy a introducirme al mundo de este cocheado, de este colaborador que tengo, para apoyarlo en diversos aspectos de suma importancia. ¿Ok? Muy bien, el impacto en el clima laboral totalmente positivo. Entonces, en conclusión, quédense con esta idea. Si vamos a asumir puestos jefaturales, gerencia del talento humano, jefaturas de diversas áreas, es importante tener uno de cada uno, ¿no? De repente, de vez en cuando tenemos que ser un poco autoritarios, conociendo al trabajador, al colaborador peruano. Pero también tiene que ser un estilo autoritario con sumo respeto, sin necesidad de gritar, sin necesidad de perder el control. También podemos ser sumamente afiliativos, la persona está primero, ¿no? Luego también, muchas veces vamos a ser democráticos, ¿no? Democráticos. Vamos a formar consenso a través de la participación de todos nuestros colaboradores. ¿Ok? Y también hay que hacer bastante coaching, que es justamente de lo que trata la clase del día de hoy. Liderazgo y coaching para un incremento de la competitividad en nuestra empresa. ¿Ok? Y ahora sí, entramos a una herramienta clave de liderazgo.
esta herramienta clave nosotros lo llamamos comunicación. Es muy importante saber comunicar. Es muy importante prepararnos para técnicas de exposición, prepararnos para conversaciones. Entonces el liderazgo, como les dije, la comunicación y el coaching van de la mano con una excelente gestión de personas. Y eso es lo que vamos a ver en este siguiente bloque. Siempre el hombre ha querido comunicarse, desde tiempos inmemoriales. Por ahí no quiero generar un debate, pero hay dos teorías, ¿no? La teoría evolucionista y la teoría idealista. Según la teoría evolucionista, que tiene a Charles Darwin como uno de sus más conspicuos representantes, nos indica que el hombre ha tenido una evolución, ¿no? Ha tenido un ancestro muy parecido a los chimpancés. Con esto no les quiero decir de que el hombre proviene de un chimpancé, no, es una simple teoría, ¿no? Que podría estar equivocada. Pero bueno, de acuerdo al ámbito de la evolución, observamos que el hombre primero apareció como, luego de tener ancestros muy parecidos a los simios, como un Australopithecus, ¿no? Esto ya hace alrededor de 4 millones de años. Poco a poco ha ido evolucionando hasta llegar al Homo sapiens, ¿no? Al Homo sapiens, ¿no? De hace 250.000 años. Ha seguido evolucionando hasta llegar al hombre actual, prototipo actual, que se llama Homo sapiens sapiens, que sería el hombre que piensa doblemente. Entonces nosotros estamos en este ámbito. Según esta teoría vamos a seguir evolucionando. No sé, asumo prospectivamente de que como hay muchos seres humanos que están jugando a ser Dios, investigando en genética, ya se están insertando microprocesadores, entonces de repente el hombre se va a convertir en un cyborg, ¿no? Entonces, eso todavía está en debate. Pero siempre el hombre ha querido comunicarse, ¿no? Ahora sí utilizamos el verbo, utilizamos la vía oral para comunicarnos, ¿no? La comunicación siempre ha sido estudiado. El primero que habló de comunicación y atención, el primero que habló de coaching fue Aristóteles, en forma conjunta con otro griego mucho más antiguo, que era Sócrates, ¿no? Por ejemplo, Sócrates creó la famosa mayéutica, ¿no? Y ahí Sócrates conversaba con sus alumnos en forma personalizada. Surge el primer caso de coaching desde la época de los fabulosos griegos. Ha pasado el tiempo y después surge Aristóteles. Y Aristóteles nos hablaba de la importancia que tiene la comunicación y el liderazgo. Eso es muy importante, estimados amigos. Si queremos ser líderes, debemos de aprender a comunicar nuestras ideas. Estos cursos de gestión del talento humano son muy importantes para aprender a comunicarnos, ¿no? Para aprender a utilizar diversas herramientas, como es el caso del coaching o como es el caso de ciertas herramientas del ámbito del liderazgo. Entonces, Aristóteles fue uno de los primeros que planteó que la comunicación y el liderazgo van de la mano, como le dije, ¿no? Sócrates, para mí, es el creador del coaching moderno, con la creación de la filosofía o de un estilo de clases llamada la mayéutica. Entonces Aristóteles hace 2500 años ya nos hablaba de que había un emisor, ya nos hablaba de que había un mensaje y nos hablaba un receptor. Ya después los psicólogos del siglo pasado descubren que aquí le faltaba la retroalimentación, ¿no es cierto? O también el medio ambiente. Si hay ruido, si hay turbulencias, entonces este proceso de comunicación puede verse afectado. ¿Ok? Siempre hemos tratado de entendernos, ¿no? El hombre siempre toda la vida ha tratado de entenderse con las mujeres, ¿no? Yo no me explico cómo las señoritas, las damas, pueden pasarse horas y horas y horas en los centros comerciales, ¿no? Observando las ropas, cambiándose constantemente, probándose, ¿no? O sea, el hombre tiene
diferente forma de pensar que las damas, ¿no? Bueno, aquí es una especie de gracia que les he traído, ¿no? Mientras que las damas piensan en ropa, los varones generalmente piensan más en sexo, ¿no? Bueno, no sé si será cierto, se los dejo a su criterio, ¿no? Pero quiero que se queden con esta idea de que los hombres y las mujeres siempre han tratado de entenderse, ¿no? Cómo piensa el otro. Tenemos diferentes pensamientos y eso lo vamos a ver dentro de un momento cuando lleguemos a la parte del neurocoaching. Bueno, aquí hay otra gracia que les he traído. Las señoritas, las damas son muy perceptivas. Yo diría, espero que no se molesten los amigos varones que están siguiendo este curso, pero yo diría que las damas son mucho más inteligentes que los varones en muchos aspectos. Ya ahí va un ejemplo, ¿no? Las damas son muy perspectivas, son muy perspicaces. Muchas veces no es necesario decirle una mentira para que se den cuenta cómo está la situación. Bueno, y acá hay una muestra de esto en esta gracia que les he traído, ¿no? ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Interesante, ¿eh? Continuamos, estimados amigos. Los hombres siempre hemos tratado de comprender a las mujeres. Hay libros, enciclopedias, bueno, pero hasta ahora, pues... Bueno, todo esto tiene una explicación también antropológica, ¿no? Que de repente me voy a demorar si es que les explico. Pero rápidamente, se supone que antropológicamente hace cientos de miles de años las mujeres se quedaban en las casas a cuidar a los hijos, mientras que el único que salía a buscar el alimento era el varón. Es por eso que el varón es cazador por excelencia. En cambio la dama no, la dama es recolectora. Y la dama como se quedaba en las cuevas, como se quedaba cuidando a los bebés de hace 100.000, 200, 500.000 años, la dama, aparte de ser recolectora, también es educadora. Esa es una de las causas por el cual las damas hablan más que los varones. Mientras que el hombre vagaba por el bosque buscando alimento, con su flecha, con sus lanzas, la dama se quedaba con los niños. Y los niños tenían que ser educados. Y una forma de educar era comunicando. Es por eso que las damas hablan más que los varones, ¿no? ¿Qué sucede cuando un par de amigas se encuentran y se van en un ómnibus desde el Callao hasta Villa El Salvador? Las 3-4 horas que dura el viaje, lo más probable es que continúen hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es una característica de las damas. Porque antropológicamente siempre ellas han hablado, especialmente con los niños. Se dice que las damas hablan alrededor de 7 a 8.000 palabras por día, mientras que los varones solamente hablamos 3.000 palabras por día. Por eso que yo cuando llego a mi casa vengo totalmente cansado a las 10 de la noche, porque ya hablé mis 3.000 palabras, estoy cansado, ya no quiero hablar. Pero mi esposa todavía recién está empezando a hablar, ¿no? Ella solamente habrá hablado 2.000, le falta 5.000 palabras más para hablar. Entonces sucede esas cosas, estimados amigos. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Hay diferencias entre las formas de observar, de escuchar de hombres y mujeres. Siempre los hombres solamente procesan un lado del cerebro. En cambio, las damas procesan los dos. Las damas trabajan el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Es por eso que por lo general son más creativas. Por lo general son más hábiles para desarrollar problemas. Y eso yo lo veo. Yo constantemente visito empresas. Parte de mi trabajo es hacer consultorías. Y ahora la gran mayoría de colaboradores son mujeres. ¿Por qué? Porque los jefes prefieren que sean damas los que trabajen con ellos, ¿no? Por estos valores agregados que tienen. Los hombres por eso no debemos quedarnos atrás y tenemos que originar diversos valores competitivos para ser tan competitivas como ellas. Miren ese cuadro, estimados amigos. Mientras que las chicas, cuando se saludan dos chicas, las chicas observan todo, son muy observadoras, ¿no? Abajo, arriba, ¿no?
Una chica se acuerda con qué color de media estuvo su amiga hace 2, 3 días. Una chica se acuerda con qué pulsera estuvo, con qué blusa se vistió, cuál fue el peinado. ¿Por qué? Porque las chicas observan y miran diferentes partes, ¿no? Es que su visión de las damas, 360 grados. Como se dedicaban a cuidar a los bebés hace más de 100.000 años, ellas trabajaban también, cocinaban, y tenían que estar mirando dónde estaban sus bebés. A la vez que cocinaban, también empezaban a tejer, así como también empezaban a darle la leche al bebé, amamantándolo. Entonces las damas, por eso en las empresas pueden hacer no solamente una labor, 2, 3, 4, 5 labores, y lo hacen muy bien. En cambio el varón no. El varón, miren su foco de atención, es solamente hola, y te mira a los ojos, ¿no? Esa es la gran diferencia que hay en el ámbito de la comunicación no verbal. ¿Qué les pareció? Todo esto es antropológicamente demostrado, ¿no? Espero que no se molesten mis amigos los varones. Todos son estudios realizados bajo criterios de metodología científica. Hago esa advertencia. Hablar en público. Tenemos mucho miedo de hablar en público, ¿no? ¿A qué le tenemos miedo cuando hablamos en público? Recuerden que para ser líder nosotros debemos de aprender a hablar en público. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Miedo a las críticas. El miedo no es estar ahí parado frente a 50, 80, 100 personas. El miedo es a que te critiquen. Entonces hay que prepararnos psicológicamente de que quizás las críticas van a venir de todas maneras. Y no hay que tenerle miedo, ¿no? Bienvenida a la crítica, bueno, siempre y cuando sea constructiva y sin que nos falten el respeto. Entonces eso es muy importante a tener en cuenta. Hay veces tenemos miedo al fracaso, por supuesto que sí, ¿no? Miedo que de repente me vaya a olvidar lo que he aprendido. Estudié para esa exposición, estudié para presentar este proyecto a los gerentes y me olvidé. No, pero no hay que tenerle miedo al fracaso, ¿no? Es muy común muchas personas que del fracaso se han levantado y ahora son grandes empresarios. Entonces esto hay que saber manejarlo, específicamente preparándonos muy bien en el ámbito psicológico. A veces tenemos miedo a ser observado por la gente, ¿no? ¿Qué me van a ver? ¿Cómo estaré vestido? Entonces, para eso también hay que prepararnos muy bien, ¿no? Por ejemplo, yo en mis charlas de técnicas de exposición y oratoria persuasiva, que de vez en cuando me invitan a dictar, yo recomiendo a las damas que van a exponer llevar un par de medias, ¿no? Un par de medias más. ¿Por qué? Porque las damas tienen ese problema. Van a exponer un proyecto, van a la universidad a exponer y de repente se corre la media. ¿Qué hacer? ¿A dónde voy? Pero inmediatamente debes tener un par de medias de repuesto. ¿Y qué pasa si no tenías la media de repuesto? Toda la exposición, toda la charla, tú no vas a estar pensando en lo que te has preparado, sino vas a estar pensando en el puntito, en esa corrida de media, pensando de que la gente te está observando y te está criticando por haberte corrido la media. ¿Ok, amigos? ¿Ok, amigas? Especialmente para las damas. Entonces siempre hay que prevenir. Los varones también tienen que tener mucho cuidado, ¿no? A exponer con terno, pero que el terno esté limpio. He visto muchos varones que hablan en público y hay puntitos blancos en su terno. Dejan mucho que desear en el ámbito de la presentación. A tener mucho cuidado también con las uñas, ¿no? La limpieza ante todo, y más todavía si vamos a hablar ante un público, ¿ok? A veces tenemos miedo por la falta de dominio del tema. El miedo es muy común, estimados amigos, pero hay que perderle miedo al miedo, o hay que perderle temor al temor. Un profesor chileno me decía de que hay que perderle temor al temor. Y me daba el ejemplo de como que una persona está en el África, ¿no?
Una persona está en el África y observa un león tremendo que te quiere comer. ¿Qué hace esa persona? Empieza a correr. Y van a observar ustedes de que empieza a correr mucho más que el campeón mundial de 100 metros planos. ¿Por qué? ¿Por qué corre con esa velocidad? Porque el temor le hace correr mucho más, ¿no? Entonces a veces es bueno también que nosotros nos ayudemos del temor, nos ayudemos del miedo con la finalidad de sobresalir en alguna técnica oratoria y de exposición que vamos a hacer. Y tengan la plena seguridad que hablando en público con la mejor de las confianzas, con la mejor de las seguridades, tengan la plena seguridad que nos van a ver como líderes. Eso es muy importante. Bueno, también a veces tenemos miedo a las reacciones de quienes nos escuchan, ¿no? Pero no hay ningún problema, podemos dar nuestro punto de vista y de repente podemos debatir, podemos estar en contra de las ideas de muchos de nuestros oyentes, pero eso no significa que yo voy a faltar el respeto, ¿no? Se puede discrepar, pero con respeto. ¿Ok, amigos? Continuamos. A veces tenemos miedo a no sacar la voz. Para eso es muy importante, hay ejercicios de colocarse un lapicero, hay ejercicios de practicar ante un espejo grande, ¿no? Como si ya estuviéramos exponiendo en el lugar a donde vamos a ir. Entonces, para todo esto hay soluciones y lo único que debemos tener es bastantes ganas de que esto nos salga muy bien. Tenemos miedo a veces de la exposición, ¿no? Puede suceder esto, ¿sí? Gánense con este grito, un grito de dolor. ¿Por qué? Porque no nos gusta exponer. Entonces, estimados amigos, para evitar estos gritos de dolor cuando tengamos que hablar en público, es necesario seguir con algunos pasos que yo les estoy mostrando el día de hoy. Muy bien, continuamos entonces. El líder y el comunicador eficaz. Vean ustedes este señor que es líder y que es comunicador. Tiene que ser consecuente con sus ideas, es muy importante. Si yo creo en una idea, tengo que defender mi idea. Podré cambiar mi idea, pero de todas maneras, a veces también tengo que ser consecuente con lo que yo pienso. Tengo que ser autocrítico. ¿En qué me he equivocado? Cometí un error, reconozco que cometí mi error. Miles de disculpas por cometer un error. Va a tener sus propias ideas, tiene que ser sumamente tolerante con las ideas, hay que respetar las ideas ajenas. Hay que ser sumamente responsable, ¿no? Tengo que ser consciente de que mis ideas también podían dañar a otras personas. Si yo voy a decir algo, tengo que ser lo más sutil, ¿no? Está bien que yo sea franco, está bien que me guste decir las verdades, pero por eso no voy a lastimar a las personas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado como líder y comunicador eficaz que soy. Y tengo que ser sumamente imparcial, ¿no? Como les dije, autocrítico y consecuente con mis ideas. Esto es muy importante, estimados amigos, manejar la comunicación no verbal, movimiento de manos, ¿no? Movimiento de manos, ¿no? Para que una exposición, para que se presente un proyecto, aproximadamente el 45-50% es la comunicación no verbal, movimiento de manos. La voz es en un 20%, ¿no? Y lo demás ya involucra los conocimientos. Entonces es muy importante la comunicación no verbal. Es muy diferente que yo exponga con las manos hacia abajo o que yo exponga de repente moviendo las manos. Entonces ese movimiento de manos hace que el cerebro de los oyentes tengan mayor capacidad de concentración y se fijen en ti como la persona que está exponiendo una idea mucho más clara. La expresión corporal, ¿qué cosas son? Los gestos corporales y faciales. La sonrisa,
movimiento del cuerpo, movimiento de las manos. Eso es muy importante a tener en cuenta en todo proceso de comunicación. Siempre, estimados amigos, hay que analizar el auditorio. Hay que analizar al auditorio. ¿A qué tipo de auditorio se van nuestras ideas? Pueden ser jóvenes, pueden ser personas maduras, personas de 30 años, la gran mayoría casadas, la gran mayoría tiene hijos. Entonces, a analizar el auditorio. Cuando yo voy a dar mis charlas, me invitan a veces a provincias, tengo que analizar bien. Por lo general, mis charlas son dirigidas a jóvenes, ¿no? Pero también a veces he dado charlas a municipios, trabajadores, colaboradores de municipios, de gobiernos regionales. Entonces ahí tengo que cambiar totalmente el rollo, el know-how. Entonces siempre es importante analizar el auditorio, ¿ok? Selección del tema. Tiene que ser un tema muy interesante y que tenga como objetivo que nuestros oyentes aprendan, ¿no? Entonces el objetivo, cumplimiento de metas con respecto a lo que uno está exponiendo es muy importante también. Hay que prepararnos, ¿no? Pareciera que esto es básico, pero es una de las cosas más importantes, también la preparación, preparar el mensaje. Hay que buscar información, no solamente en internet, también hay libros o personas que conozcan sobre la materia, ¿no? Entonces es muy importante, estimados amigos, seguir estos pequeños consejos en el ámbito de liderazgo y comunicación eficaz. Hay que practicar el discurso, antes les dije, hay que practicar frente a un espejo, ¿no? Te encierras en tu cuarto con un espejo y empiezas a practicar. No importa que te llamen la atención los familiares con el que vives, no interesa, pero estás practicando con la finalidad de que a la hora que expongas ya no tengas problemas en el ámbito de modulación de la voz, en el ámbito de movimiento de manos, la expresión corporal, etcétera, etcétera, ¿ok? El líder y el comunicador eficaz también debe tener habilidades personales. Sabe canalizar el nerviosismo. Antes les dije, no hay que perder temor al temor. ¿Sí? Hay que perder temor al temor. Y hay que ayudarnos del temor para salir en forma positiva en esa posición. En Chile, una madre observaba que un carro había atropellado a su hijo y la llanta del auto estaba encima del cuerpecito de la criatura de 2 años. Nadie sabe cómo, pero la señora sola ha levantado el carro y lo sacó al niño. ¿Pueden creer eso? Entonces, con este ejemplo les digo todo, ¿no? Nos aprovechamos del temor para tener más fuerza, ¿no? Es un caso muy sonado en Chile. Hasta ahora no se explican cómo pudo levantar ese auto. Una señora muy pequeña de estatura. Entonces siempre hay que aprovecharnos del temor, como les dije, para actuar positivamente y hacer una muy buena exposición. Hay que saber relajarse, la respiración diafragmática es muy importante, ¿no? Es muy importante los ejercicios de yoga, ejercicios de relajación, son muy importantes en alguna oportunidad donde nosotros vamos a exponer, ¿no? Una respiración suave nos puede tranquilizar mucho. Siempre mantener la tranquilidad. Hay que saber comprometernos con nuestras ideas. Bueno, también hay que saber cultivar una actitud receptiva, así como también debemos de ser excelentes motivadores. Eso es muy importante. Motivar a mi auditorio, ¿no? Si uno de mis oyentes levanta la mano y va a dar una idea, excelente tu idea, excelente tu aporte, ¿no? Todas las ideas bienvenidas sean. Entonces siempre hay que motivar a nuestro auditorio, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el líder también debe ser, aparte de comunicador, también tiene que ser un excelente motivador. Eso es muy importante, estimados amigos, cuando nosotros asumamos algún tipo de gerencia, algún tipo de jefatura en el ámbito empresarial. No importa el área, puede ser en talento humano, puede ser en el área de finanzas, puede ser en el área de informática,
puede ser en el área de logística, pero siempre debemos de llevar a cabo un liderazgo y una comunicación eficaz. Y si a esto lo acompañamos de técnicas de coaching, tengan la plena seguridad de que vamos a cumplir con los objetivos previstos en nuestro puesto de trabajo. Continuamos entonces. El cambio. El cambio es muy importante. Cambiamos para bien, cambiamos para mal. Yo diría que mejor nosotros debemos de cambiar para bien, ¿no? El cambio es lo que espera nuestro equipo. Y para cambiar no hay ningún otro ejemplo mejor que el águila. Ustedes saben que el águila vive hasta los 70 años, pero a los 40 años el águila entra a un periodo de reestructuración. Hablando empresarialmente, entra a un periodo de reingeniería. A los 40 años el águila se va a un monte, a un nevado, a un cerro, el más alto que haya, porque sabe que ahí va a estar vulnerable frente a sus enemigos, ¿no? Y es muy bonito dice, el águila cuando está en ese lugar, el más alto que encontró, para que los enemigos no lo asesinen, empieza a golpear su pico contra la pared, ¿sí? ¿Por qué? Porque su pico ya tiene 40 años, es un pico muy antiguo, muy viejo. Entonces tiene que destrozar ese pico para que le crezca uno nuevo. Después de arrancarlo, esperará el crecimiento de uno nuevo, con el que desprenderá sus espolones. Una vez que tiene pico nuevo, recién empieza a sacarse las garras, que también ya tienen 40 años, ¿no? Y acá nos dice, cuando los nuevos espolones comienzan a nacer, comenzarán a mudar sus plumas viejas. La reestructuración del águila. El águila nace como nueva, ¿no? Y después de 5 meses saldrá hacia el famoso vuelo de renovación que le dará 30 años más de vida. La renovación del águila. Después de 40 años que vive, simplemente el ala aparece como una persona nueva, producto de un cambio que él mismo se realizó. La pregunta ¿es doloroso el cambio que hizo o no? Por supuesto que sí. Arrancarse los picos, arrancarse las garras, sacarse todo el plumaje, es sumamente doloroso. Este dolor le dura 5 meses, aproximadamente medio año. Pero de ahí también sale el águila con nuevos bríos a vivir 30 años más de vida. ¿Ok, estimados amigos? Entonces tenemos que ser como el águila, tenemos que reestructurarnos, tenemos que reinvertirnos. No hay que acostumbrarnos a nuestra llamada zona de confort. Siempre hay que ocuparnos en nuevas experiencias, siempre hay que crear ideas innovadoras y entrar, no tenerle miedo a los retos que nos da la vida. ¿Ok? Continuamos entonces. Y ahora sí, empezamos a hablar acerca del coaching. Pero primero vamos a hablar acerca del neurocoaching. Como yo les dije, el neurocoaching tiene su origen en las neurociencias. Las neurociencias es una variante de la medicina que recién ha aparecido con fuerza en los últimos 7-8 años. Los diversos gobiernos del mundo, los diversos especialistas en el cerebro humano, están estudiando el cerebro, ¿no? Y han descubierto diversas nuevas formas de interrelación que hay en nuestro cerebro. Esas son las neurociencias. Estas neurociencias están siendo aplicadas al ámbito de la administración de empresas. Y una de estas aplicaciones es lo que les traigo el día de hoy, neurocoaching. Por acá, por ejemplo, tengo un librito, miren, espero que logren ver, neuromarketing, ¿no? Neuromarketing. Las neurociencias aplicado al marketing. ¿Por qué a los consumidores les gusta de este determinado color el producto? ¿Por qué a los consumidores
les gusta de este tamaño? ¿Por qué les gusta un determinado nombre? Entonces todo eso está siendo investigado. Cada vez que nosotros, estimados amigos, pensamos, cada vez que nosotros hacemos un proceso de razonamiento, inmediatamente surgen circuitos electrónicos en nuestro cerebro. Esos circuitos electrónicos son los que están siendo estudiados en este momento. Esas son las neurociencias. Pero ahora les voy a traer el ámbito de las neurociencias aplicado al coaching, aplicado al ámbito de asesoría personalizada. ¿Ok? Entonces me acompañan en este bonita clase acerca de la neurocoaching. Empezamos. Bueno, siempre, como les dije, el hombre ha evolucionado desde el Homo habilis, ¿no? El Homo habilis aparece hace aproximadamente 1,5 millones de 1.5 millones de años, ¿no? También se le conoció por si acaso como Pithecanthropus erectus. Su cerebro era más pequeño, ¿no? Poseía un cerebro más grande, pero adentro en masa encefálica era mucho más pequeño. El Homo erectus descubrió el uso del fuego y también fabricaron la primera hacha de mano. Con el uso del fuego, estimados amigos, el hombre empieza a evolucionar tremendamente. Cuando el hombre descubre el fuego, los alimentos empezaron a ser cocinados y por ende ya nos ingestábamos de menor cantidad de bacterias. Con el descubrimiento del fuego, el hombre también empezó a tener menos frío. Con el descubrimiento del fuego, el hombre ya no era asesinado por animales salvajes en la época, ¿no? Con el fuego los podía asustar. Entonces el fuego fue un aliado muy importante para nuestros antepasados. Y con el uso del fuego, como ya no se comía carne en mal estado, nuestro sistema nervioso empezó a tener un mejor equilibrio. Y es por eso que nos volvimos mucho más inteligentes, ¿no? Entonces vean ustedes lo que nos trajo el descubrimiento del fuego. Surge el Homo sapiens de hace 150.000 a 200.000 años, ¿no? Era mucho más inteligente, lógicamente, ¿no? Utilizaba ya instrumentos de piedra y de hueso, cambios en las formas de cazar, ya dominaba mucho más el fuego, empleaba el vestido, ¿no? Como cazaban animales, les cortaban el cuero y se vestían con ello, ¿no? Originando que se aumente el tamaño de las poblaciones. Ya no había mucho índice de mortandad, ya no se vivía hasta los 20 años, en estas épocas se vivía hasta los 25, 30 años. El hombre aprendió a tener manifestaciones rituales y artísticas, parece que por ahí aparece la religión también, ¿no? Y después surge el Homo sapiens sapiens. Este es el prototipo de hombres que somos en este momento, ¿no? La antigüedad que tenemos nosotros como Homo sapiens sapiens, hombre que piensa 2 veces, hombre mucho más inteligente, es aproximadamente de 35.000 a 40.000 años. Características físicas son las mismas que la del hombre actual. Nosotros somos hombres sapiens sapiens, Homo sapiens sapiens. Nuestra capacidad cerebral es mucho mayor, ¿no? Hemos agarrado y Dios nos ha dotado de una inteligencia tremenda, tanto en el ámbito del lenguaje, tanto en el ámbito de la comunicación, tanto en el ámbito de la percepción. Entonces estamos dotados de una gran inteligencia, ¿no? Bueno, se cree que apareció en Europa hace 40.000 años y nosotros hemos realizado cambios muy importantes en la organización económica y social. Muchos creen que el hombre inteligente es recién de hace 20, 50, 100 años, ¿no? Imagínense nuestros antepasados egipcios para hacer las pirámides. Imagínense aquí en Perú nuestros antepasados para construir Machu Picchu, ¿no? Para construir esos canales de regadíos. O aquí en las líneas de Nazca, ¿cómo lo han hecho? Hasta ahora es un misterio. Entonces el hombre de ahora
no vamos a pensar que ha sido mucho más inteligente que el de antes, no. Siempre el Homo sapiens sapiens ha sido dotado de una inteligencia tremenda por nuestro creador. Bueno, esta es una foto, perdón, de un Homo sapiens, y aquí ya está el Homo sapiens sapiens, ¿no? De hace 40-45 mil años, ¿ok? Para que tengan una idea. El cerebro de estas personas era menos desarrollado que el cerebro del Homo sapiens sapiens. A eso me refiero, ¿no? Inclusive en su rostro todavía se ven algunos rezagos de la época de los Pithecanthropus erectus, ¿no? Muy bien, el cerebro en el coaching. Muchas veces el cerebro en el coaching ha sido el protagonista ignorado, ¿no? No se sabía de que el coaching tenía relación con diversos circuitos cerebrales que nosotros sabíamos que recién se están estudiando en los últimos 8 a 10 años. Muy bien, las neurociencias ahora nos ayudan a comprender por qué es tan difícil cambiar los comportamientos humanos. A veces es bien difícil cambiar un comportamiento. ¿Por qué? Porque simplemente los circuitos electrónicos que han pasado durante años es muy difícil cambiar, ¿no? De repente un señor que tenga malas costumbres es muy difícil cambiarlo. ¿Por qué? Porque esos circuitos han estado ahí durante años y años y años. Gente que ha tenido problemas con la bebida, con las drogas, difícil cambiar de un momento a otro. Tiene que pasar todo un proceso que también podría durar muchos años. ¿Por qué una persona debe llegar a sus propias conclusiones para resolver un problema? Por supuesto, ¿no? Uno mismo tiene que solucionar sus propios problemas. Hay muchos drogadictos que caen en la delincuencia y dicen, no, yo no tengo la culpa, yo soy enfermo. No, yo soy drogadicto. No es así. El único que puede solucionar el problema de la drogadicción en una persona es esa persona misma. Y eso se ha demostrado con las neurociencias. Las neurociencias también nos apoyan cuando hace falta tiempo para aprender nuevas habilidades o competencias. Pero claro, ¿no? Ahora nuestros jóvenes y las personas que están estudiando ya tienen herramientas, ¿no? Tienen muchas herramientas. Si yo quiero enseñar cómo es un avión, lo mejor es que haga un avión de papel, ¿no? Hago el avión de papel, ¿sí? Y yo le explico al joven cómo funciona un avión. ¿Listo? Entonces el joven que está aprendiendo cómo funciona un avión va a observar este avión y encima hago volar en el aula todavía, ¿no? Está volando nuestro avión. Entonces, con el uso de las neurociencias, nosotros podemos utilizar modelos con la finalidad de que estos jóvenes o nuestros colaboradores en el ámbito empresarial también aprendan nuevas habilidades y competencias. Hace 8 o 10 años se ha descubierto que nuestro cerebro tiene 3 partes importantes. Por eso es que se le llama el cerebro triuno, ¿no? 3 en 1. El cerebro triuno tiene 3 cerebros. Nuestro cerebro tiene un cerebro llamado reptiliano, que estamos observando acá, tiene un cerebro límbico y tiene un cerebro neocórtex, ¿sí? Entonces los cerebros de nosotros como seres humanos en realidad son 3 cerebros. El cerebro reptil o cerebro reptiliano, que generalmente se relaciona con la ambición, generalmente se relaciona con la ansiedad. Por eso es que una persona que tiene desarrollado el cerebro reptiliano empieza a comer bastante, para muy ansioso. Prácticamente es el lado salvaje de nuestros 3 cerebros, ¿no? La persona que tiene desarrollado el cerebro límbico le gusta bastante el amor, son bastante sensibles, son bastante sentimentales, para enamorado de una, de otra, muy sentimentales ellos, porque tiene desarrollado el cerebro límbico. La persona que tiene desarrollado el cerebro neocorte son personas muy maduras, ¿no? Les gusta bastante el estudio, se preocupan por ellos mismos,
Entonces, estimados amigos, estos tres cerebros existen en nuestra cabeza. Hay que mantener el equilibrio siempre. No es bueno tener énfasis en uno solo. También hay que mantener el equilibrio. Vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ahí está, el cerebro triuno. Fue enunciado por Paul MacLean aproximadamente en el año 85-88. De ahí ya los diversos especialistas del mundo entero se han puesto a investigar, ¿no? Y el cerebro triuno tiene un cerebro cortical o neocórtex, lo que les decía en antes. ¿Sí? Amigos, me están siguiendo con el puntero, ¿no es cierto? El cerebro triuno tiene un cerebro neocórtex, que está en la parte de arriba de nuestro cerebro. Nuestro cerebro triuno también tiene una zona límbica, que está en un lateral. Vean dónde está en un lateral. Esta es la zona límbica, ¿no? La zona límbica. Nuestro cerebro triuno también tiene una zona reptiliana, que está muy cerca al cerebro límbico. Se dice de que este cerebro reptiliano es el que todavía no ha evolucionado. Y es por eso que observamos crímenes, genocidios, violaciones, porque muchas personas tienen este cerebro reptiliano mucho más desarrollado que el cerebro neocórtex o que el cerebro límbico. Entonces ya se pueden imaginar, estimados amigos, la cantidad de circuitos electrónicos que hay por acá, ¿no? ¿Sí? Y estos circuitos se van interrelacionando cuando nosotros pensamos, razonamos y cuando nosotros tomamos una decisión. Si una persona comete robos, asesinatos, quiere decir que tiene el cerebro reptiliano demasiado desarrollado, ¿no? Volvemos acá. El cerebro neocórtex se divide en dos hemisferios, hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. ¿Ok? El hemisferio derecho. Entonces las personas que nuestro cerebro neocórtex se divide en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho. Seguramente ustedes deben haber escuchado que las personas que son zurdas, las personas que escriben con la izquierda, desarrollan bastante el cerebro, el hemisferio derecho. Son bastante creativas, bastante imaginativas, ¿no? Muchos jugadores de fútbol zurdos son muy buenos. Los jugadores de billar zurdos también son muy temibles, ¿no? Porque ellos han desarrollado la creatividad, innovan constantemente, ¿no? Las personas que son diestras, que son derechas, desarrollan el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? Que sería la parte matemática, la parte que se especializa en el ámbito de los parámetros, ¿no? Entonces ellos han desarrollado este hemisferio izquierdo, ¿ok? Volvamos acá al cerebro límbico. El cerebro límbico es lo amoroso, lo motivacional, lo anímico, lo afectivo, ¿no? Cuando una persona se enamora perdidamente de otra persona, quiere decir que su cerebro límbico está muy desarrollado. Como también hay personas que no se enamoran. Entonces quiere decir de que su cerebro límbico no está muy desarrollado. Hay varones que de repente tienen 1, 2, 3, 4, 5 damas, ¿no? O cortejan a varias, quiere decir que su cerebro reptiliano es el más desarrollado, ¿no? ¿Por qué? Porque su patrón de funcionamiento es básica. Se basan bastante en los instintos, ¿no? Tienen simples patrones y juegan bastante en el ámbito de los parámetros. ¿Ok, estimados amigos? ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? ¿No? Entonces ya sabemos, cuando tenemos colaboradores que son sumamente racionales, sumamente pensantes, ellos han desarrollado el neocórtex. Cuando tenemos a trabajadores o trabajadoras que les gusta bastante el ámbito de las emociones, ellos han desarrollado el cerebro límbico. Cuando hay colaboradores que les gusta hacer, actuar, les gusta estar como subordinados generalmente, ellos o que de repente tengan algún tipo de comportamiento quizás tildado a la inmadurez, es que han desarrollado el ámbito del cerebro reptiliano. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Esta es la explicación clave, ya lo demás es lo que les he explicado, ¿no? Cerebro reptiliano, inteligencia básica, se basa en parámetros, ¿no? Se basa en parámetros, así como también en patrones de
de inteligencia que durante años ellos han tenido en sus estudios, en la casa, en el colegio. ¿Ok? El cerebro triuno también tiene un cerebro límbico, que está acá, ¿no? Que se le llama el mesoencéfalo o cerebro mamífero. Este cerebro límbico básicamente incluye la vida emotiva, acá está, ¿no? El cual incluye sentimientos, el sexo, la regulación endocrina, el placer, el dolor, etc. Por eso que acá hay un cuadro muy bonito, ¿no? De un par de jovencitos que parece que tienen muy desarrollado su cerebro límbico, están sumamente enamorados, ¿ok? El neocórtex. El neocórtex es uno de los más importantes que hay, ¿no? Es el más desarrollado. Es la madurez, la capacidad de concentración, la motricidad elaborada, ¿no? Es recomendado para controlar emociones, para orientar. Por lo general, nuestros jefes, nuestros gerentes, cuando sobresalen, tienen muy desarrollado el cerebro neocórtex, ¿no? El uso del lenguaje, lo utilizan muy bien, la creatividad. Tienen muchas habilidades ejecutivas o de organización, ¿ok? Por ejemplo, si yo les digo que lean esto, un poco que nos vamos a demorar, porque nuestro cerebro estaba acostumbrado a que el azul es de color azul, pero aquí estamos colocando con color rojo. Rojo, acá estamos colocando con color azul, un poco que nos saca de nuestro esquema, como que nuestro chip un poco que se resiente, ¿no? Hemisferios cerebrales, tenemos dos hemisferios, hemisferio derecho, que como les dije, generalmente las personas que son zurdas la manejan, bastante imaginación, bastante innovación, y el hemisferio izquierdo, ¿no? Que las personas que son diestras o escriben con la mano derecha lo manejan. Bueno, el que habla es ambidiestro, entonces de repente quizás yo tengo desarrollado tanto el hemisferio derecho como también el hemisferio izquierdo, ¿no? Porque también hay personas que a veces escribimos con una mano, con otra mano, comemos, y así sucesivamente, ¿no? Y no sé cómo es la genética que mi hijo, el de 11 años, almuerza con la mano izquierda, escribe con la mano derecha, a veces pinta con la mano izquierda, son los llamados ambidiestros, ¿no? ¿Ok, amigos? El hemisferio derecho tiene estas características que quisiera que ustedes lo lean, ¿no? Como les dije, es manejado generalmente por las personas que escriben con la izquierda. Son bastante creativos. Por eso que en el deporte, como les dije, son muy respetados. En el deporte nosotros hablamos, no hay zurdo malo, ¿no? Siempre hay un zurdo en el deporte que va a sobresalir. Como es el caso de los grandes jugadores de fútbol, ¿no? Por citarles un ejemplo. La gente que desarrolla el hemisferio derecho desarrolla la explicación visual, bastante sintéticos, son muy intuitivos, se acuerdan bastante de las imágenes, piensan holísticamente, o sea, piensan en todo el bosque, no piensan solamente en un solo árbol. Expresan bastantes emociones, para ellos la vida muchas veces es como un juego, no se deprimen con facilidad, les gusta trabajar con imágenes. Todo esto debemos de saber a la hora de tomar decisiones con respecto a nuestros colaboradores, ¿ok? Les gusta bastante improvisar. Por ejemplo, una persona que tenga desarrollado el hemisferio derecho no va a tener muchos problemas para leer esto, ¿no? No va a tener muchos problemas, ¿no? A ver, traten de leerlo, estimados amigos. Si lo lees muy bien, quiere decir que tienes desarrollado el hemisferio derecho del cerebro, ¿no? Pero no te preocupes, si no puedes leerlo, no hay problema. Tienes desarrollado otra parte del hemisferio, ya sea izquierdo en todo caso, ¿no? ¿Ya lo leyeron? Muy bien, estoy seguro que la gran mayoría habrá llegado de repente al 70% de leerlo, ¿no? También con esto hacen pruebas de inteligencia en los exámenes de selección de personal, ¿ok?
Continuamos entonces. Ok, el hemisferio izquierdo es lo que hace mejor. Palabras para nombrar, usamos bastante números, ¿no? Nos gusta bastante la matemática, generalmente a los que tenemos el hemisferio izquierdo lo hacemos mejor. Conclusiones más lógicas, pensamientos encadenados, se controla la mano derecha, se planifica, ¿no? Empleamos símbolos y así sucesivamente. ¿Ok? Y así sucesivamente. Muy bien, estimados amigos. Entonces ahora sí vamos a pasar a la segunda parte de nuestro curso. En esta primera parte nos hemos ido un poquito de largo. En esta segunda parte vamos a hablar específicamente de la relación que hay entre liderazgo y coaching. ¿Ok? Muy bien.